Buenas tardes, vamos a empezar unos minutos en lo que se conectan más personas. Hola, hola. Buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan desde esta nuestra primera transmisión en vivo en Facebook. Gracias a todos por su interés de escuchar nuestra primera plática llamada Las Juventudes y el Cambio Climático. Las juventudes somos conscientes del contexto ambiental en el que nos encontramos y es por ello que cada vez somos más los que nos involucramos en estas actividades, en generar propuestas de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Desde la Subsecretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, impulsaremos acciones en coordinación con las instancias correspondientes para hacer frente a esta problemática mundial, pues sabemos que ya estamos sufriendo las primeras consecuencias del cambio climático y que si no hacemos nada, el futuro lo iremos perdiendo. Es hora de que nosotros comencemos esa lucha, de que nuestra voz se escuche. El cambio climático por mucho tiempo pasó desapercibido. Hoy somos más los jóvenes que nos interesamos en esto, en comenzar a generar acciones, en comenzar a hacer realmente actividades que nos ayuden a enfrentar este cambio climático que tenemos. Para hablarnos sobre el tema del papel que juegan las juventudes en la lucha contra el cambio climático, nos acompaña el día de hoy Arabel Ali Mendoza, quien ganó el Premio Estatal de la Juventud 2019 en la categoría de Sustentabilidad Ambiental. A continuación, me permitiré leer un poco de su semblanza. Nacida en la Ciudad de México, pero colimense de corazón, Arabel Ali es una joven estudiante de Ingeniería Ambiental, encaminada en la profesionalización del activismo ambiental y el seguimiento de la política climática nacional e internacional. Desde los 17 años comenzó a involucrarse en movimientos y organizaciones ambientales. 2 años después realizó su primera investigación científica sobre el cambio climático y grupos vulnerables, donde se encontró por primera vez con la Agenda 2030 y su pasión por la lucha climática desde una perspectiva social, lo cual la llevó a participar en diversas organizaciones internacionales como AIESEC en un voluntariado de Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Acción por el Clima y con el Climate Reality Project, siendo ahora líder climática y mentora del movimiento. A los 22 años fundó con su mejor amigo el colectivo Colima 2030, mismo que constituyeron como asociación civil en octubre del 2020, en la que participa como directora general, impulsando el seguimiento y cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel local y nacional. Como ya lo mencioné, Arabel es Premio Estatal de la Juventud 2019, actora del Punto de Acuerdo, Declaración de Emergencia Climática del Estado de Colima,
y del Reglamento Marco de la Ley de Residuos Sólidos. También ha colaborado en el proceso juvenil de actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas de México 2020 y en la Cumbre Nacional de Jóvenes por el Clima edición 2020 y 2021. Finalmente, ha participado en la Conferencia Internacional de la Juventud por el Cambio Climático, Conferencia de Juventud 14 en Polonia y en la Conferencia de las Partes 25 de Madrid. Tenemos a una chica que a su corta edad ha tenido mucha experiencia en esto. Entonces, queremos que nos comparta, que nos diga, nos ponga en contexto realmente de cuál es la situación aquí en Colima, cómo nosotras las juventudes podemos aportar a ello. También me gustaría que más adelante, si nos gustan dejar algún comentario o alguna pregunta, con mucho gusto nuestra compañera Arabel por aquí nos va a estar diciendo. Adelante, Arabel. Hola, Kareli. Hola a todas las personas que nos observan. Muchas gracias por el espacio. Y pues ahora sí que es un gusto. El día de hoy se está celebrando a nivel mundial el día, pues sí, se está celebrando a nivel mundial la educación ambiental. Por eso más o menos es como el contexto de esta charla, pero más que nada desde la Subsecretaría de la Juventud es ver qué acciones podemos realizar, ¿no? Y por qué a nosotros como juventudes nos interesa el tema específicamente. Entonces, voy a empezar a compartir. Es una exposición pues más hecha con memes, así para que sea también como más fácil, más ligero. La hemos presentado pues también a diversos grupos, a infancias, entonces también si a otras personas que nos observan les llega a gustar esta charla, pues por parte de Colima Sostenible, pues podemos compartirla. Y bueno, el tema es el papel de las juventudes en la lucha contra el cambio climático. Entonces, quiero empezar por decir, pues, ¿quiénes son las juventudes, no? O sea, también en el contexto de esta campaña de las subsecretarías, las juventudes somos, pues, estas personas que pertenecemos a cierto rango de edad, ¿no? O sea, también las organizaciones, pues, la ONU a nivel mundial todavía es confundible como la cifra, podemos decir que es hasta los 35 años, pero somos pues las infancias, los jóvenes, las personas jóvenes y más que decir adolescentes, porque adolescentes viene de adolecer, pues es infancias y juventudes, ¿no? Entonces por eso lo decimos juventudes en el plural porque también significa que hay juventudes de todo tipo de diversidad, ¿no? Pueden ser juventudes de comunidades, juventudes de la ciudad, juventudes que siguen ciertas ideologías, entonces también es importante mencionarlo con ese ES al final para poder ser más plural, ¿no? Y somos estas personas que pues usualmente se nos tiene a ver como por tener una corta experiencia y pues o sea, por tener una corta vida tenemos menos experiencia y por eso no necesariamente podemos participar en la toma de decisiones, porque no es hasta los 18 años que tú ya puedes ir a ejercer tu voto, pero a pesar de eso, pues las personas que están ocupando los cargos el día de hoy, pues en este presente, son quienes construyen el futuro. Por esto esta pregunta, pero si las juventudes, las infancias y las próximas generaciones son quienes más en su mayoría lo van a vivir, esta es la disyuntiva, ¿no? ¿Por qué o quiénes construyen el futuro sin necesariamente considerar a este sector de la población? Y esto pues tiene mucho que ver con la disrupción que pueden llegar a ser las juventudes. Como les digo, usualmente nos tienden a ver como personas menos capaces o personas que no tienen el conocimiento para ejecutar cierta tarea. Pero pues también al mismo tiempo somos juventudes quienes son más creativas, quienes tienen otras ideas y quienes pues están también en este contexto de actualización constante tecnológica y pues de innovación. Entonces por eso también las juventudes disrupten. Y disruptir porque no es como hacer desorden, sino disruptir como llegar y alterar cierto proceso. Y bueno, ¿por qué somos vistos como un sector de la sociedad? Les voy a platicar en esta conferencia un poquito más acerca de un artículo que acabo de escribir para graduarme de un diplomado que bueno, habla de la justicia climática, es el tema que vamos a ver más centralmente, pero desde la perspectiva de las juventudes por exigir una justicia climática. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la pregunta aquí, a lo que íbamos atrás, ¿por qué somos un grupo social? Les voy a leer esta frase.
En las sociedades capitalistas de Occidente, la lógica del desarrollo está vinculada con la reafirmación de estilos y patrones de conducta social, individuales y grupales, que consecuentemente por pues, continuar con estas conductas, se tienden a reproducir culturas dominantes y donde algunas de estas características son el ser patriarcal, el ser racista, el ser de cristianidad y ser adultocentrista, lo cual resulta en poner en condiciones de inferioridad y preparación a infancias y juventudes y a la población adulta como saliendo de, si es hombre, blanco, adulto y cristiano, tiene cierto privilegio por sobre los demás. En este marco, al entender que estamos dominados por estas patrones y estas conductas pues, sociales, podemos decir que a la juventud nos ponen en esta referencia en la que somos como un problema social en una etapa, ¿no? O una etapa de vida. Y en el mejor de los casos, un grupo social que necesita ser atendido. Entonces, esto es interesante porque reflexionamos que somos también personas pues que tenemos derechos humanos básicos, que tenemos nuestras necesidades, nuestros deberes y obligaciones, pero que tenemos la oportunidad de decidir en las decisiones, pues ahora sigue públicas, ¿no? No por eso somos un grupo social con ciertas características que nos hacen ver como inferiores y que por eso nos haga ver como atendidos. Esa es una reflexión pues muy interesante porque nos damos cuenta que por juventudes, al no pertenecer a este estatus o a esta condición, pues se nos discrimina, por así decirlo. Pero la realidad es que las juventudes tienen que ser el presente diseñando su futuro por nuestras y las siguientes generaciones. Simple y sencillamente, como lo decía al inicio, porque vamos a ser quienes en su mayoría pues sufran las consecuencias de las decisiones que se están tomando el día de hoy en la vida política, pues ahora sí, del mundo, del país, de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestra comunidad, incluso de nuestras instituciones educativas. Entonces, tendríamos que ser nosotros quienes más estén dentro de, por nosotras, por nuestra generación y las siguientes. Esa es la cuestión más importante. Entonces, lo que hemos visto es que por creer que somos infantes o jóvenes, no tenemos agencia ni oportunidad de votar, pero cuando nos damos cuenta que hay gente adulta que tiene la capacidad de votar, pero que aún así no tiene pues el acceso a los derechos, nos podemos dar cuenta que el problema no necesariamente es la edad, sino más bien ciertas estructuras de poder, como los vimos en la lámina anterior, y pues por la falta de espacios democráticos, por los que siguen perpetuando las desigualdades, igual en todos sus tipos, ¿no? Por eso desde las juventudes entendemos que la justicia climática, como el cambio climático, es uno de los problemas más grandes del mundo, tiene que ser como los derechos humanos para todas las personas, incluyendo a las generaciones futuras. Tenemos que reconocer que si los derechos que tenemos no son para todas las personas, entonces son privilegios. Esta es una de las frases que salió del artículo, pero justamente habla de que las juventudes nos podemos dar cuenta de las condiciones de desigualdad que hay y al ser así, pues podemos dar este paso que como ahora sí que nos está tocando en este momento de la vida humana.